Vamos a iniciar con el debate sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. En este debate tendremos la siguiente metodología. Será una metodología por equipos, un equipo a favor, quien será el capitán Ariel Mendoza, y un equipo en contra, el capitán Emilio Menéndez. Iniciemos. Buenos días, compañeros. Soy el líder del combate, que están conformados con la señorita Marilú Morales, mi persona Ariel Mendoza y Lisbeth. A continuación, la señorita Marilú Morales. Bueno, en cuanto a la Revolución Americana y el derecho indiano, podemos decir que en la historia fue un momento crucial donde se luchó por derechos y libertades individuales. En ese contexto, yo les voy a decir que es importante reconocer los derechos de los nativos americanos. Ellos merecían ser protegidos y respetados. La inclusión de los derechos indígenas en el marco legal de la Revolución Americana es un paso hacia la justicia y la igualdad. Dentro de ese marco, dentro de esa revolución, también podemos hablar que en América Latina el reconocimiento de los derechos indígenas fue un tema de gran importancia y, por qué no decirlo, de gran relevancia. Aunque de país en país vayan a variar los detalles, siempre va a haber esa demanda de los pueblos indígenas por justicia social y equidad. En muchos casos, se dice que los líderes revolucionarios de la época buscaban incluir a los pueblos indígenas en una visión de una sociedad más igualitaria. Fue promovida las reformas agrarias, se promovió también incluir a los indígenas que históricamente habían sido desposeídos. Hubo grandes avances en el reconocimiento de los derechos indígenas durante la Revolución Americana, aunque también existieron limitaciones y contraindicaciones. Pero es importante destacar que las demandas de los pueblos indígenas provocaron también una gran tensión. ¿Por qué? Porque ellos tenían la visión de una sociedad igualitaria y la realidad de la discriminación y la exclusión que aún enfrentaban los indígenas en muchos aspectos de su vida. Si hablamos de derechos indianos, compañeros, ese sistema legal que se desarrolló en la época de la colonia fue demasiado importante para que los indígenas puedan ser reconocidos por sus derechos, para que sean incluidos dentro de las normas españolas, así como las tradiciones jurídicas indígenas. Aunque en teoría decían que protegían los derechos de los indígenas, en la práctica eran sometidos a trato desigual, pero sin embargo, podemos decir que fue un gran avance en la época revolucionaria, haber incluido sus derechos dentro de las luchas que se dieron en esta época en el continente americano. Entonces, podemos decir que para la Revolución Americana fue muy importante reconocer el derecho de los indígenas. Fue muy importante que dentro del sistema legal colonial que tanto los oprimía, hubiera un objeto en el cual ellos pudieran ser defendidos a través del derecho indiano. Buenas tardes, compañeros. Yo soy el capitán del equipo en contra. Está conformado por Jaira Mendoza, Ángela Naranjo y mi persona, Emilio Menéndez. En este momento el punto lo va a tomar la compañera Jaira Mendoza. Prosiga, por favor. Respeto su opinión, compañera, pero es importante en este punto tener en cuenta que sí, que la Revolución Americana fue un momento fue un movimiento liderado principalmente por colonos británicos en busca de independencia de la corona británica. Tanto así que para ellos no era impedimento ni siquiera prioridad los derechos indígenas para poder establecerse como revolucionarios. La inclusión del derecho indiano en el contexto de la revolución puede ser considerada como una interpretación anacrónica de la historia. ¿Por qué? Porque durante la conquista se generaron muertes violentas, transmisiones de enfermedades, abusos, esclavitud, y todo esto con el fin de supuestamente aplacar las revueltas. Cosas que a pesar de los aplacamientos, estos fueron aumentando, y más aún en América del Norte, ya que los efectos fueron catastróficos, siendo así que afectó más
afectó en su mayor parte a los pueblos indígenas, generando esto una masacre sin contemplación alguna ante estas poblaciones nativas. En esa revolución americana, en ningún momento pensaron en incluir los derechos de los indígenas, más bien los humillaron e intentaron acabar con sus derechos y con su pueblo. Soberanía de las naciones indígenas. La revolución de la americana fue impulsada por las indias de las naciones, independencia de las colonias americanas. Del mismo modo, el motivo americano también tenía el derecho a autoindependencia y a soberanía de sus propias naciones. Inclusiones de los derechos indígenas de la Revolución Americana ayudó a fortalecer la idea que todas las naciones, incluidas las indígenas, tienen derecho a gobernarse a sí mismos. Compañera Ángela Naranjo, siga, por favor. Dentro de las diferencias culturales y legales, se sabe que los nativos americanos tenían sistemas legales y culturas diferentes a los de los colonos británicos. La incorporación del derecho indiano en la Revolución Americana podría haber generado conflictos legales y culturales significativos entre los dos grupos. En términos culturales, la Revolución Americana estuvo marcada por diferentes sentimientos de individualismo y deseos de libertad. Los colonos americanos valoraban altamente los principios de autogobierno, igualdad y derechos individuales. Entre las diferencias culturales de la Revolución Americana y el derecho indiano, fueron notables, ya que mientras la Revolución Americana se centró en la lucha por la independencia y la adopción de principios democráticos, el derecho indiano reflejaba las estructuras y jerarquías de los sistemas de la colonia. Además, en el derecho indiano, el poder y la autoridad residían principalmente en la corona y en los funcionarios coloniales designados por ella. Liz. Respecto por la diversidad cultural. La Revolución Americana se basó en la lucha contra la opresión y la imposición de normas culturales extranjeras. Al reconocer y proteger los derechos indígenas se demuestra un respeto por la diversidad cultural y se promueve la idea que todas las culturas tienen un valor intrínseco. La inclusión del derecho indiano en el marco legal de la Revolución Americana fue un paso importante hacia la construcción de una sociedad que valora y respeta las diferentes tradiciones y formas de vida. La diversidad cultural también es la esencia y la raíz de cada país. Por ello es importante mantener nuestra identidad en el conocimiento de los demás, generando un mundo respetuoso. Tras el anterior, podemos decir que el respeto en la vida en general es importante. Gracias a él podemos generar una convivencia sana hasta el punto de crecer en unión, logrando metas en conjunto y llegando a lugares inesperados. En muchas de las comunidades se tiene una forma de vida en la que uno usa tecnología y otro no, por lo que el desarrollo ambiental aumenta. Gracias a las diferentes culturas, la relación con el medio ambiente se ha mantenido y se espera que esto siga en aumento. Ecuador cuenta con 18 pueblos indígenas, integrados por más de 1.1 millones de personas. Ecuador está considerado como uno de los 17 países más biodiversos del mundo. Bueno, compañeros, lo que se va a decir es que la Revolución Americana tuvo limitaciones donde no tuvieron objetivos y alcances específicos relacionados con la independencia de las colonias.
Aparte, se creó un nuevo sistema de gobierno, en tal sentido que hubo inclusión del derecho indiano, donde podría haber sido desviada a la atención y aquellos recursos de los revolucionarios fueron sus objetivos principales. Podemos decir también que los leales vinieron de todas las filas de la sociedad estadounidense y muchos vivieron el resto de sus vidas en el exilio de su tierra natal. A esto también le agregamos que más de 1.1 millones de mujeres se sumaron a la guerra por sus derechos. Decimos también que es posible argumentar que los derechos indígenas deberían haber sido abordados en un contexto separado y específico, en lugar de incorporarse en la revolución misma. Esta revolución también tuvo consecuencias a corto y largo plazo, dando muchas limitaciones. Una de las consecuencias inmediatas y más complejas fue de declarar la creación de constituciones estatales en el 1976 y 1977, desatando muy poderosas fuerzas políticas, sociales y económicas, que éstas llegaron a transformar la política y la sociedad de una manera que no le agradó a nadie, por el simple hecho de que estaban en contra de los derechos de los indígenas. Esta afectó a los nativos americanos al abrir asentamientos occidentales, afectó a los gobiernos hostiles y tuvieron reivindicaciones territoriales. La revolución puso fin a la economía mercantilista. También se puede decir que hubieron negociaciones con las tribus indígenas, que esto fue durante el periodo de Revolución Americana, donde se llevaron a cabo negociaciones y tratados con las tribus indígenas. Estos acuerdos no siempre se cumplieron y se establecieron términos y condiciones específicos para la relación entre colonos y las tribus. Bueno, compañeros, yo creo que con este sencillo argumento no hay más que decir sobre el punto en contra que tuvo la limitación de la Revolución Americana en este contexto. Bueno, en cuanto al reconocimiento de la historia y contribuciones indígenas, los nativos americanos tienen una rica historia y han realizado contribuciones significativas. La formación, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. La inclusión del derecho indiano en la Revolución Americana es una forma de honrar y reconocer la importancia de los pueblos indígenas en la construcción del país. Al hacerlo, se resalta la necesidad de aprender y valorar la diversidad histórica cultural de la nación. Sí, como el compañero Emilio mencionó, durante el periodo de la Revolución Americana se llevaron a cabo negociaciones y tratados con las tribus indígenas, pero estos acuerdos no siempre la revolución los acataba o los cumplía como se debía. Más bien, establecieron términos y condiciones específicos para la relación, así, glorificando así su superioridad alcanzada. ¿Para qué? Para el sometimiento de los pueblos invadidos, justificando genocidios, agresiones y sometimientos, ya sea en lo religioso, cultural, político, económico, o, ¿por qué no?, en un conglomerado de todos. Argumentar en contra de la inclusión del derecho indiano en la Revolución América implica respetar y reconocer los acuerdos previamente establecidos, pero la Revolución Americana no respetó al pueblo indígena, ni mucho menos la diversidad histórica y cultural de la nación. Compañera, en realidad yo vengo a convencerle de lo contrario. La Revolución Americana y la justicia indígena sí luchó por los principios de libertad, de igualdad y de justicia para todos. Es importante reconocer que la revolución promovió la independencia y la formación de nuevos estados, compañeros. Los derechos y territorios
indígenas fueron respetados. En términos de justicia, se puede decir que el pueblo indígena fue respetado a través de la Revolución Americana. Hubo una reparación histórica, porque por ello en el derecho indiano se creó un conjunto de normas y de leyes para regular cómo se relacionaban con los colonizadores, compañeros. Esas normas protegían el derecho y el bienestar de los indígenas. Y durante la época de la colonia, ustedes se acuerdan que hubo gran imposición, donde ellos estuvieron dominación y todo, pero sin embargo, con esta reparación histórica, se buscó reconocer cuáles eran los impactos negativos que tuvo en la sociedad y sobre todo buscar mecanismos para compensarlos, para restituirlos, para restituir sus derechos. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que los legados de discriminación y violencia, si bien es cierto afectaron a las comunidades indígenas, esto fue reparado a través del derecho indiano. Se realizó una reparación histórica a estos pueblos que generalmente habían sido afectados. Entonces no podemos hablar de que no fue beneficioso. El derecho indiano y la Revolución Americana fueron muy beneficiosos para los pueblos indígenas y es por eso, compañeros, que nuestro equipo está a favor de que se haya realizado la Revolución Americana y el derecho indiano como norma para proteger a los pueblos indígenas. Bueno, en conclusión, a favor, la Revolución Americana fue un acontecimiento histórico de gran importancia que defendió al derecho de la autodeterminación de los derechos individuales y las libertades civiles. Sin embargo, es fundamental reconocer que la situación de dos pueblos indígenas no recibió la misma atención de protección. Durante este proceso, los revolucionarios resaltan de la necesidad de reflexionar sobre los aspectos negativos, desafíos que aún existen en este momento y requiere atención y solución adecuada. Bueno, compañeros, en conclusión, vamos a defender por qué estamos en contra de la Revolución Americana. Compañera, usted mencionaba que se hicieron respetar los derechos de los indígenas, cuando en sí no se hicieron respetar verdaderamente los derechos de los indígenas. Las negociaciones que hubieron con las tribus indígenas no se respetaron, no se respetó un nuevo sistema de gobierno. Las limitaciones que tuvo la Revolución Americana hicieron que hubiera un índice de pobreza demasiado alto, donde los colonizadores se hacían cargo de quitarle los productos, los enseres a los mercaderes. Hubieron muchas diferencias culturales y legales, donde los nativos americanos tenían sistemas legales tanto como ilegales. Por lo tanto, vuelvo y repito, los derechos de los indígenas no fueron totalmente negociados. Esas negociaciones se caían por los mismos revolucionarios americanos que fueron colonizadores de ellos, queriéndolos tener como esclavos. Bueno, compañeros, no voy a decir más del tema. Esperamos que quede en conciencia de cada uno y vamos a ver cuál es el grupo que más les gustó. Esto fue todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los compañeros que fuimos parte de este debate. Emilio Menéndez, Yaira Mendoza, Liz Mera, Ángela Naranjo, Ariel Mendoza y quienes habla Marilu Morales. Hasta una nueva oportunidad. Ustedes serán quienes decidan quién ganó este debate. Muy buenas tardes.